El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que debería haber violado el alto el fuego que impuso a Ucrania en 2014 lanzando una invasión a gran escala incluso antes, cuando se le pidió que reflexionara sobre su decisión de atacar en 2022. Putin respondió a una pregunta de los medios de comunicación durante su conferencia de prensa televisada anual de línea directa el 19 de diciembre sobre si cambiaría su decisión de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania si tuviera que hacerlo de nuevo. Afirmando que debería haber tomado esta decisión antes, Putin añadió que Rusia debería haberse preparado sistemáticamente antes de la invasión a gran escala y afirmó falsamente que Rusia invadió, espontáneamente, Ucrania en 2022 después de que Ucrania anunciara, directamente, que no cumpliría los acuerdos de Minsk II. Los acuerdos de Minsk II eran extremadamente favorables a Rusia, ya que imponían una serie de compromisos a Ucrania que renunciaban a elementos fundamentales de la soberanía ucraniana y permitían a los apoderados rusos apoyados por las fuerzas militares rusas seguir ocupando las zonas que habían tomado durante sus invasiones iniciales en 2014. Los acuerdos no imponían ninguna obligación a Rusia, que participó en las negociaciones como supuesto mediador neutral. Establecieron un alto el fuego, que los apoderados rusos violaron continuamente con el apoyo de Rusia. Los acuerdos de Minsk II también aceptaron la falsa versión rusa de que los representantes rusos en Ucrania eran independientes de Moscú, y Putin insistió en que Ucrania cumpliera sus compromisos incluso cuando los representantes, que operaban directamente bajo las órdenes de Moscú, violaban sus propias obligaciones. Los acuerdos de Minsk II no exigían que Rusia retirara sus fuerzas armadas de las zonas ocupadas de Ucrania, y Rusia utilizó posiciones en las zonas ocupadas como zonas de reagrupamiento para la invasión a gran escala de 2022. Putin ha reiterado que las negociaciones con Ucrania deben ajustarse a sus exigencias previas a la invasión y a los términos propuestos durante la confrontación. A pesar de los éxitos de Ucrania en la recuperación de territorio, Putin declaró durante la línea directa que está dispuesto a mantener conversaciones sin condiciones previas, pero que deben basarse en las negociaciones de Estambul de marzo de 2022 y en las realidades actuales sobre el terreno. En aquel momento, Ucrania debía permanecer neutral, excluida de la OTAN y sujeta a restricciones militares que limitaran sus fuerzas armadas a 85.000 efectivos. Putin también mantuvo sus demandas de junio de 2024, exigiendo a Ucrania que se retirara de las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson antes de cualquier alto el fuego o negociaciones de paz. Estas exigencias se hacen eco de los llamamientos previos a la invasión a la neutralidad y la desmilitarización de Ucrania. La referencia de Putin a las condiciones que intentó imponer a Ucrania cuando creía que su invasión podría tener éxito en pocos días y, más tarde, cuando sus fuerzas aún avanzaban sobre Kiev, refleja su proyectada confianza en que puede derrotar completamente a Ucrania desde el punto de vista militar a pesar de los tremendos reveses que Ucrania ha infligido a las fuerzas rusas desde entonces. En marzo de 2022, mientras se celebraban las negociaciones de Estambul, las fuerzas rusas se dirigían hacia Kiev y avanzaban por el sur, el este y el norte de Ucrania. 9. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han alejado a las fuerzas rusas de Kiev y han protegido la ciudad y sus alrededores de los ataques terrestres, al tiempo que han llevado a cabo contraofensivas que han alejado a las fuerzas rusas de la ciudad de Kharkiv y han liberado Kherson, así como muchos otros territorios. Los funcionarios del Kremlin han invocado repetidamente el concepto de realidades sobre el terreno, en referencia a los avances rusos en el campo de batalla, pero las realidades sobre el terreno reflejan la capacidad demostrada por Ucrania para detener los avances rusos y revertirlos. La insistencia de Putin en la rendición completa de Ucrania refleja su convicción de que Rusia está ganando y de que superará la determinación ucraniana y occidental. Es probable que Putin no acepte un acuerdo menor a menos que las fuerzas ucranianas inflijan a Rusia otros reveses significativos en el campo de batalla y le demuestren que no puede ganar militarmente. Putin afirmó durante la línea directa que la preparación para el combate de Rusia es la más alta del mundo y que la base industrial de defensa de Rusia, DIB, está produciendo todo lo que el ejército ruso necesita. Putin afirmó que la situación del campo de batalla está cambiando significativamente a favor de Rusia y que las fuerzas rusas están avanzando en toda la línea del frente. Putin se jactó de que las fuerzas rusas no están avanzando en 100, 200, 300 metros, sino en kilómetros cuadrados y que las fuerzas rusas están avanzando para lograr los objetivos que Putin ha establecido para la guerra. Sin embargo, el ritmo de avance de las fuerzas rusas en el Oblast de Kursk y en Ucrania ha disminuido recientemente, a pesar de la retórica de Putin. El ISW evalúa que las fuerzas rusas avanzaron a un ritmo de aproximadamente 27,96 kilómetros cuadrados por día en noviembre de 2024,
pero en solo han avanzado a un ritmo de aproximadamente 17,1 km² por día entre el 1 y el 18 de diciembre. La teoría de la victoria articulada por Putin asume que las fuerzas rusas podrán continuar indefinidamente con avances graduales y sigilosos, impedir que Ucrania lleve a cabo operaciones contraofensivas exitosas y operacionalmente significativas contra las fuerzas rusas, y ganar una guerra de voluntad y desgaste contra las fuerzas ucranianas. Esta teoría de la victoria se basa en las suposiciones de Putin de que Rusia puede durar más y superar la ayuda occidental a la seguridad de Ucrania y los continuos esfuerzos ucranianos para dotar y equipar a sus fuerzas armadas, y de que Occidente abandonará Ucrania. Los responsables occidentales pueden invalidar estas suposiciones y obligar a Putin a negociar sobre bases aceptables para Estados Unidos, Ucrania y Europa, demostrando su voluntad de seguir apoyando a Ucrania y permitiendo que las fuerzas ucranianas inflijan a Rusia importantes reveses en el campo de batalla. Putin reiteró la falsa narrativa de que la presidencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es ilegítima, en parte para culpar a Ucrania de retrasar las negociaciones y recabar apoyos para la capitulación total ucraniana entre una población rusa que cada vez desea más el fin de la guerra. Putin afirmó falsamente que Zelensky es el presidente ilegítimo de Ucrania y que cualquier órgano gubernamental formado bajo su presidencia es, por extensión, ilegítimo. Putin también reiteró la afirmación de que la Rada Suprema Ucraniana es el único órgano de gobierno legítimo de Ucrania. ISW ha observado anteriormente que los funcionarios del Kremlin están utilizando una lectura falsa de la Constitución ucraniana y de la legislación ucraniana para deslegitimar el gobierno y la soberanía de Ucrania. Putin ha afirmado que el gobierno ucraniano ha sido ilegítimo desde la revolución Euromaidan de 2014 y ha utilizado esta falsa afirmación para justificar la invasión a gran escala de Ucrania. El noticiero del Kremlin TASS informó el 19 de diciembre que la pregunta más popular que los ciudadanos rusos enviaron a la conferencia de prensa de línea directa preguntó cuándo terminaría la guerra. Es probable que Putin esté promoviendo la falsa narrativa sobre la ilegitimidad de Zelensky entre la fatigada población nacional rusa con el fin de establecer las condiciones para culpar a Ucrania y no a Rusia de la falta de negociaciones para poner fin a la guerra en sus términos y obtener apoyo para la eliminación del gobierno legítimo de Ucrania, una de las continuas demandas maximalistas de Rusia. ISW observó encuestas publicadas en octubre y noviembre de 2024 que indican que la población rusa está cada vez más interesada en poner fin a la guerra a cambio de concesiones territoriales rusas, e ISW evaluó que las autoridades rusas están cada vez más preocupadas por la disminución del apoyo público a la guerra. Putin sigue justificando su decisión de dar prioridad a las operaciones ofensivas rusas en el Oblast de Donetsk frente a la expulsión de las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk. Putin afirmó durante la línea directa que no tiene ninguna duda de que las fuerzas rusas expulsarán a las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk y prometió la restauración de todos los asentamientos al control ruso, pero se negó a proporcionar un calendario exacto para la finalización de la operación rusa para retomar el resto del Oblast de Kursk. Putin afirmó que se niega a proporcionar un calendario exacto porque los militares rusos le oirán y comenzarán inmediatamente esfuerzos más agresivos y costosos para retomar el resto del Oblast de Kursk, independientemente de las pérdidas de mano de obra, lo que Putin insinuó absurdamente que va en contra del código de conducta de los militares rusos. La afirmación de Putin de que los oficiales rusos se preocupan por las pérdidas de mano de obra es irónica teniendo en cuenta que Rusia ha sufrido un estimado de 125.800 bajas en septiembre, octubre y noviembre de 2024 a cambio de poco más de 2.000 km² de ganancias, aproximadamente 53 bajas por kilómetro cuadrado ganado. El mando militar ruso ha priorizado las operaciones ofensivas y los avances en las direcciones de Pokrovsk, Kurakove, Vuhledar y Velika Novosilka durante los últimos 5 meses, desde aproximadamente julio de 2024, a expensas de expulsar a las fuerzas ucranianas del Oblast de Kursk. Y la afirmación de Putin de que quiere evitar mayores pérdidas de mano de obra en el Oblast de Kursk está probablemente dirigida a justificar ante la opinión pública rusa los retrasados esfuerzos de Rusia por retomar el Oblast de Kursk. Parece que a Putin le da vergüenza admitir que necesita fuerzas norcoreanas para expulsar a las fuerzas ucranianas del territorio ruso, a pesar de su franqueza sobre la relación entre Rusia y Corea del Norte. En particular, Putin no mencionó a Corea del Norte durante las 4 horas y media que duró su conferencia de prensa en línea directa. En su lugar, destacó a la 155ª Brigada de Infantería Naval Rusa, Flota del Pacífico, Distrito Militar Oriental, EMD, por su participación en las operaciones de combate en el Oblast de Kursk. 21. Mil bloggers rusos han atribuido recientemente la toma de Plekovo, en el Oblast de Kursk, en parte a elementos de la 155ª Brigada de Infantería Naval y a fuerzas norcoreanas,
y un Milbloyer afirmó que elementos de 2 brigadas rusas no especificadas habían reivindicado la responsabilidad de la toma, aunque las fuerzas norcoreanas habían tomado el asentamiento sin ayuda de las fuerzas rusas. Al parecer, las fuerzas norcoreanas se entrenaron en instalaciones militares rusas de Primorsky Krai, incluida Vladivostok, donde tiene su base la 155ª Brigada de Infantería Naval. Es probable que la decisión de Putin de no reconocer la contribución de las fuerzas norcoreanas a las operaciones de combate limite el alcance de la ayuda que Rusia puede obtener de Corea del Norte, ya que Putin intenta minimizar las pruebas de su ayuda. Es muy probable que el Kremlin tenga dificultades para ocultar un mayor número de fuerzas norcoreanas que combaten en el Oblast de Kursk o en la propia Ucrania, por ejemplo. Putin sigue insistiendo en el misil balístico ruso, Oresnik, como parte de su disuasión no nuclear destinada a forzar simultáneamente a Occidente a tomar decisiones favorables a Rusia y a proporcionar a Putin una rampa de salida de su fracasada narrativa de ruido de sables nuclear. Putin afirmó que el Oresnik es un misil de alcance, medio y corto, con un alcance de entre 1.500 y 5.500 kilómetros y que los modernos sistemas de defensa antiaérea occidentales no pueden interceptar el Oresnik. Putin se ha inclinado por destacar las especificaciones técnicas del misil Oresnik en las últimas semanas, probablemente para crear miedo e incertidumbre sobre el daño que puede infligir el Oresnik y presionar a los socios de Ucrania para que limiten los ataques ucranianos contra objetivos militares en Rusia con armas proporcionadas por Occidente. Recientemente, Putin ha hecho hincapié en las capacidades no nucleares del Oresnik, lo que probablemente le sirva de distanciamiento de su postura nuclear, ya que las acciones ucranianas y occidentales han puesto en entredicho el ruido de sables nuclear del Kremlin cada vez que éste lo ha empleado. El ISW ha evaluado previamente que no hay nada particularmente nuevo en las capacidades del Oresnik, y Rusia ya posee misiles que las defensas aéreas occidentales probablemente no puedan derribar de forma fiable.